Hola, hola, bienvenidos a Anahata Podcast. Hoy tengo un día maravilloso, emocionante, no se imaginan dónde soy. Estoy con una maravillosa sanadora del sonido, Arminda. Y Arminda va a hablarnos hoy acerca de todo lo referente a las terapias de sound healing, de sonido, de sanación, de relajación, cómo influye toda esta maravillosa tecnología ancestral en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Hermosa, quiero darte la bienvenida y quiero darte las gracias por aceptar esta invitación para ayudarnos a expandir a nosotros en esta hermosa comunidad. Sabes que el proyecto de Desarrollo Integral del Ser está enfocado a ayudarnos a crecer en cuerpo, en mente y en espíritu, porque somos un conjunto de muchas cosas. Y este tema me parece maravilloso porque siento que nos ayuda a crecer desde múltiples áreas y siendo conscientes, teniendo un nivel de conciencia y sin tener el nivel de conciencia, también nos permite hacernos un salto cuántico en todos los niveles. Así que cuéntanos de ti primero que todo, bienvenidísima, y cuéntanos de ti antes de empezar. Muchas gracias, Arina, por invitarme a tu espacio. Amo tu propósito y el significado que le das a tu vida, y entonces eso me hace conectarme contigo, porque también es mi propósito y mi significado, esa manera de trascender hacia el bienestar, que hace que cada persona desde tu plataforma puedas llegar a las personas que quizá no tienen conocimiento de bienestar. ¿Sí? Y entonces me sumo a lo que tú haces y me encanta. Bueno, mi nombre es Arminda Bastos y tengo un espacio que se llama Mind Soul Experience, donde fui creando experiencias sanadoras y de bienestar integral. Cuéntanos, cuéntanos cómo llegó el Sound Healing a tu vida. ¿Qué era de tu vida cuando esto llegó? Wow. Pues mira, yo creo que muchas personas podrían conectarse con la mía, con mi vida ajetreada, siempre viviendo al mil, pisando el acelerador todos los días, desde las 5:30 de la mañana hasta que se acababa el día, y rendida como si fuera un costal, me caía completo, ¿no? Entonces, una vez me invitó una amiga que hacía sound healing y hacía gong. Y entonces me invitó a su estudio, y una vez llegué más o menos alrededor de las 11 de la mañana, después de haber hecho mi ejercicio, pero me di cuenta que cada vez que yo llegaba, mi cuerpo se relajaba por completo. O sea, no había que pensar, no me preocupaba por absolutamente nada. Qué lindo. Mi mente era en blanco y no tenía que hacer nada, ¿no? Porque siempre te decían que la meditación tenías que poner la mente en blanco, que bueno, hoy está comprobado que es algo, una mentira. Sí, sí, sí. Es mantener la atención En algo, enfocarte en tu propósito. Sí, ¿Cuál en es mi el propósito propósito. de hoy, de la meditación? Y mantener esa sintonía entre la respiración y lo que percibes. Entonces empecé a vibrar en ese lugar y me encantaba. O sea, era todos los martes, y todos los martes para mí era ir a descansar. Entonces era como me emocionaba y iba con otras amigas, vamos, porque vamos a ir a dormir. Entonces era ese momento, pero que no te preocupaba, no había tiempo y no había espacio. Entonces es como empiezo a tenerle amor al sonido y a tenerle amor a los dos. Ok. ¿Y en qué momento decides lanzarte a dedicar tu vida a ayudar a otros con eso? Pues de eso, imagínate, eso fue hace 6 años. Ok. Después de eso, pues empezó todo este tema de aprender. A mí me encanta aprender, siempre. Entonces me metí a una cosa, estudié lo de la terapia del hielo con Wim Hof, y después estudié el sonido, porque todo va mezclado. Sí, claro. Entonces empecé a estudiar sobre la vibración, y empezó la pandemia después. Bueno. Y La me dio maravillosa tiempo pandemia. perfecto, ajá, porque pues sí fue maravillosa, porque nos mantuvo adentro, y yo siempre decía, ¿cómo voy a mantener a esta familia en armonía? Entonces ahí empiezo a estudiar más. Y se me abrió muchas puertas porque podía ser en línea.
Entonces yo podía estudiarlo en línea y era buenísimo porque no tenía que salir, pero no había cómo salir. Entonces, ahí aproveché en esos años a estudiar todo lo que tenía que estudiar para cuando termina empezar a trabajar y empezar pues a plantear lo que yo quería hacer con Mindson. Qué lindo. Bueno, hermosa, me gustaría que nos contaras, entremos en materia. Sí. Me gustaría que empezaras a hablar de este tema que te encanta y cuéntanos primero acerca de la historia del gong, de dónde viene y cuál es realmente la esencia de este instrumento de sonido en beneficio para la humanidad. Bueno, primero digamos que nosotros estamos conectados a los sonidos, ¿no? Somos creación de una vibración, porque eso es el sonido es vibración. Y entonces, así como hay palabras que vibran, también nuestra voz vibra, también nuestra energía, ¿no? Todos somos energía porque hay vibración en todo el mundo. Entonces el ser humano pues tiene el oído a partir de los 20 hercios, ¿no? Y llega hasta los 20.000 hercios, pero si hablas de un delfín puede llegar hasta los 150.000 hercios que puede escuchar. Ese es cómo medimos el sonido, Okay. cómo medimos la vibración, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezas a entender porque hay sonidos que no se escuchan, pero se perciben. Claro. Entonces ahí es donde empieza a entender la energía. Y ahí es donde empieza a entender por qué Nikola Tesla hablaba de frecuencia, de vibración y de energía. Okay. Entonces, para mí el gong es un instrumento muy importante, además de que también es ancestral, está entre los 3.000 y los 4.000 años antes de Cristo. Y antes místicamente se creía que el gong venía del universo porque se hacían de un metal que se llama níquel. Okay. Y ese metal es producto de un asteroide. Okay. Entonces era lo que dejaba, o de un meteoro, ¿no? Lo que llegaba del espacio. Entonces con eso creaban ese metal, bueno, más bien, sacaban ese metal y creaban los gongs. Okay. Entonces por eso, en la historia se cree que el gong viene del sonido del universo. Entonces de ahí viene esa creencia. Y después, bueno, pues fue generando, se estuvo haciendo diferentes aleaciones. Ya lleva oro, cobre, ya níquel, entonces diferentes, ¿no? Bronce, ahí están los gongs de bronce. Y lo que hace es que tiene una nota fundamental, pero muchos armónicos. Entonces, a diferencia de los otros instrumentos, porque al final cada quien escoge su instrumento, que genere sonido, y es el sonido que te calma. El gong hace todo, entonces te estabiliza, pero también va a llevarte a esas vibraciones y a esas frecuencias en las que existen tus miedos. Entonces, porque el miedo también tiene una frecuencia. Entonces te va a sacar eso, quizá por eso hay gente que puede llorar, ¿no? Porque saca esas emociones que estaban reprimidas. Entonces, por eso es que para mí es un instrumento muy poderoso y vivo con él. Ok. Yo quiero hacer un aporte respecto al cuerpo, porque a nivel médico, la frecuencia, por ejemplo, de un electrocardiograma nos muestra que tenemos ya una frecuencia y un ritmo. Cuando realizas el ultrasonido también para las mamitas, cada órgano tiene una frecuencia y para mí representa como que nosotros somos una sinfonía musical perfecta. Cuando un solo instrumento de nuestro cuerpo, un solo órgano de nuestro cuerpo se desencarrila por ahí, se dispersa con algún sentimiento, porque los sentimientos se acumulan en el cuerpo, algún sentimiento que no gestionamos, ahí es donde empieza a fallar y vienen las enfermedades, ¿no? Entonces, para mí estas terapias de sonido lo que hacen es como permitir que todo entre en la sintonía correcta, nuevamente y volvamos como a esa coherencia de sonido, ¿sí? Sí. Corrígeme si... No, totalmente. ¿Sí? Basados desde el principio que somos vibración. Exacto. Entonces, por eso es que nos desequilibramos y tenemos que tener claro que el sonido se mide a través de la frecuencia y la amplitud.
Entonces, la amplitud es a cuántos kilómetros puede llegar, ¿no? Por eso Ok. es que la diferencia es que si los delfines se comunican con un sonido y puede llegar a la amplitud de onda es enorme, porque bueno, el agua es el mayor conductor de energía, ¿no? Entonces nosotros? puede llegar. Entonces acuérdate que el sonido lo atraviesa el aire y el agua. Entonces, para nosotros, imagínate, si somos más del 70% De agua, imagínate lo que hace ¿Cómo lo en ti. recibe? Claro, ¿cómo lo Y recibe? tú dijiste algo muy claro, o sea, el electrocardiograma, los ultrasonidos, que además generan una imagen. Sí, exacto. En el Entonces, cerebro también, los impulsos eléctricos, todo está, tú estás pensando unas cosas, estás angustiado por otro y tu corazón, de pronto tienes miedo y tu estómago se comprime, o sea, son tantas frecuencias al mismo tiempo que no tienes conciencia de ello, que regalarnos un momento con esto tan enriquecedor, por eso digo que sí, sin ni siquiera tener la conciencia del beneficio, tu cuerpo está entrando en coherencia total. de todo, Sí, ¿sí? total. Entonces, bueno, ¿cómo piensas que esta terapia nos puede influenciar a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual? El principio es que si todo es vibración y creemos que todo es vibración, tus pensamientos generan una vibración, tus emociones generan una vibración, y si tú te vuelves inmerso en el sonido, te dejas ir en el sonido va a equilibrar todo, va a equilibrar tus pensamientos, va a equilibrar tus emociones, va a equilibrar hasta lo que tú dices, tus palabras, porque no vas a tener necesidad de decir palabras que lastimen a alguien, porque tú vas a estar completamente equilibrado, ¿no? Sí, Como paz y amor todo el tiempo. como paz y amor. Hermosa, cuéntanos cómo el sonido nos ayuda a desbloquearnos. Eh, por ejemplo, yo decido tomar una sesión, nunca la he tomado antes, ¿sí? ¿Qué me puede motivar a disfrutar de esta sesión y cómo esto me puede desbloquear ciertas cosas en la vida? Bueno, el sonido, ojalá que lo quieran vivir en donde sea, porque así fue mi experiencia, ¿no? Era el momento en el que la mente entraba en calma. Y entonces es donde empieza a entrar hoy que muchos ya conocen del sistema parasimpático, que es el de la calma y la regeneración. Ya. Entonces, estar sentado viendo la tele, no estás regenerando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nunca pararon tus pensamientos, siempre estás trabajando, ¿no? En constante Actividad. Lo que hace es que aquí no estás en actividad, pero sí estás en actividad. O sea, tu cerebro, a través de las ondas cerebrales, se mantiene en actividad. Incluso nosotros hay sonidos que no podemos percibir, que llegan a esas ondas cerebrales, ¿no? Es un sonido que no podemos percibir, pero es una vibración que entra directo a tu cerebro. Y entonces lo que hace es calmar. Nadie puede no rendirse ante un baño de sonido. un baño de sonido, esa es la palabra correcta, un baño de sonido. Que no tiene que ver agua, no hay agua en un baño de sonido, que siempre lo tengo que aclarar porque luego nos vamos a mojar. No, en un baño de sonido no te mojas, lo que haces es recibir todos los sonidos que existen, Ok. porque estamos naturalmente sintonizados a los sonidos, ¿no? Desde que tú escuchas una ambulancia, la ambulancia no te genera paz, te genera alteración, Exacto. porque tú sabes que está relacionado a algo de peligro. Ok. En cambio, si escuchas las aves, te da mucha paz, porque las aves están relacionadas a la calma, a que hay Seguridad. Exacto. Ay, mira, sí, sí, ya estamos alineadas. Bueno, yo también hago terapia de sound healing, pero con los bowl. Y los bowl trabajan las notas musicales, do, re, mi, fa, sol. Pero tengo entendido que este instrumento no trabaja con las notas musicales, sino trabaja en frecuencias. Correcto. ¿Qué hace tan poderoso esta frecuencia distinta a los otros instrumentos que podemos utilizar también para regenerar, sanar con el sonido? Que en el mismo instrumento tienes muchos armónicos. Los armónicos son distintas notas. Y nosotros, los seres humanos, si basamos en los chakras, como tú los tienes, en una octava cósmica, porque eso está medido a través de los sonidos que genera el universo y está basado en la NASA. Entonces, esto es una armonía de sonido y este es un armónico, pero
tiene distintos armónicos alrededor de la nota. Cada gong tiene una nota. Un gong de tierra y este es un gong sinfónico. Ok. Entonces, pero, por ejemplo, un gong de tierra es más grave porque está basado también en nuestro cuerpo. Por eso es que puedes hablar. Porque nosotros tenemos los 7 chakras, en los cuales cada chakra tiene una vibración, son círculos. A través del sonido lo que hacemos es hacer girar esos círculos y alinearlos. Entonces, claro, tú del plexo solar para abajo están los graves y del plexo solar para arriba están los agudos. Entonces, en este gong vas a tener todos. El de tierra. No, en cualquier gong. En cualquier gong. cualquier gong. Tienes todo. Ya, todos están allí Algunos potencializados. están más dependiendo. Por ejemplo, un gong planetario está basado en los planetas, en los sonidos de los planetas. Pero hay gong de todo tipo, como un sinfónico. Un sinfónico siempre va a ser armonioso, ¿okay? Porque está hecho para que todo se armonice. Bien. ¿Y cómo eliges tú cuál tocar según la terapia? Dependiendo de lo que tú quieras trabajar, es como medimos los hercios. Entonces, si tú tienes a lo mejor 110 y en el otro tienes 200, quiere decir que hay 10 segundos al momento de sumarlos. Hay 10 segundos de amplitud. Entonces es como vas a generar el estado sonoro del lugar. Pero en realidad todos los gongs te van a mantener en una frecuencia, armonizando todo el cuerpo. Ok, qué lindo, me encanta. Bueno, hermosa, cuéntame, cuéntanos a todos. Aparte de ¿cada cuánto puedo hacer una terapia de sonido? Un baño de sonido. Diario se podría, pero si venir a una sesión te complica más, pues a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes, como un retiro, ¿no? Ya. Pero en realidad yo siempre recomiendo que todas las personas tengan un instrumento de sonido en sus casas. ¿Por qué? Porque estamos relacionados, por ejemplo, a la música, ¿no? Ajá. Pero la música pues está muy manipulada si tú la escuchas a través del teléfono o de cualquier dispositivo, ¿no? Acuérdate que nosotros también somos bueno, se va a escuchar un poco antiguo, pero bueno, somos como radios. Entonces nosotros generamos frecuencias. Siempre lo que escuchas es lo que te genera. Pero si tú tienes un instrumento, como en tu caso, que tienes los bowls de cuarzo, lo que hace es que tú percibas a través de tus ondas cerebrales esos sonidos que no podrías hacerlo a través de un dispositivo. Ya. Entonces, siempre escoger unos cuencos, pueden ser los cuencos tibetanos, o los cuencos del Himalaya, o pueden ser los cuencos de cuarzo, o sonidos binaurales. Entonces, eso te va a mantener en el aquí y en el ahora. ¿Qué sensación puede esperar las personas en sentir con ese tipo de terapias? Porque he escuchado que para todos es diferente. Hay personas que lloran, hay personas que se duermen, hay personas que se relajan. ¿Qué puedes esperar en una terapia si nunca has asistido a una? En realidad, venir sin expectativas, porque nunca sabes qué es lo que tú quieres trabajar. En realidad uno dice una cosa, pero tu cuerpo está en una frecuencia diferente quizá. Y como hay personas que dices que lloran, es porque a lo mejor tenían una emoción muy atorada, ¿no? Y el gong la va a sacar. Hay personas que a lo mejor les duele la rodilla porque había una lesión de rodilla y entonces ahí estaba bloqueada la energía. Lo que hace es que la energía fluye, ¿no? Y entonces también puede ser que observen colores, ¿no? O geometría, porque basado en la ciencia, también el sonido genera formas. Sí. Entonces es por eso que vemos colores y vemos geometría. Ok. Bueno. Sin expectativas. Sin expectativas. Llegar sin expectativas. Ya dejarse meter. Ok. Tú combinas meditación, combinas sound healing, combinas terapia de frío en todas estas terapias que ofreces. ¿Cómo incluyes el frío en una terapia de sonido? ¿Por qué incluyes el frío en una terapia de sonido? ¿Cuál es la finalidad de retar tu cuerpo un poco durante esta terapia? En realidad no la incluyo
apoyo en la terapia de sonido, No. sino en Mind Soul Experience, en Ah, ya toda sé. la experiencia que genero. Ajá, qué Entonces, lo que fui estudiando a través de los años es distintas técnicas de meditación. Entonces, lo que hice es que en el mismo lugar tuvieras las 6 técnicas, ¿no? Y entonces, una es la del sonido, entonces te bañas en el sonido, y cuando tú terminas, pues claro, terminas con mucha paz, pero si ahí dijiste, no, la verdad, quise mantener la paz, pero mis pensamientos llegaban, entonces de ahí pasas a otra parte que es la del movimiento enfocado, y entonces lo que haces es enfocar la mente, ¿no? El mindfulness. Vas a enfocar la mente en un solo objeto y en tus movimientos. Entonces vamos a respirar en todo ese proceso vas a respirar, porque soy instructora de respiración, y entonces lo que haces es que a través de la respiración vas a llegar a esos estados, ¿okay? De calma y meditativos. Después pasas al sauna y al hielo. ¿Por qué? Porque es el método termal, es el estudio con Susana Sober, y en este método tiene que ver entrar al calor del sauna, que desinflama. Esto ya es más físico también. Entonces desinflama, y luego pasar al hielo, que es el contraste. Entonces, en este estudio, Susana estuvo trabajando con muchas personas, hizo un libro que se llamaba The Winter Swimmers, me parece. Y lo que pasaba era estos nadadores que lo hacían en temperaturas muy frías, tenían pensamientos más positivos y sus vidas eran más estables y más tranquilas. Era porque el hielo lo que hace es calmar la mente. Entonces, por eso empecé a implementar el sauna con el hielo. ¿Por qué? Porque si tú no conseguiste llegar a parar la mente, el hielo no te va a permitir pensar. Sí, I know. Te va a obligar a respirar, porque si no vas a huir. Entonces, en la terapia del hielo hay 2 factores, el físico y el emocional y mental, ¿no? Porque tú tienes 2, o te vuelves resiliente y flexible, Ya. o vas a huir, ¿no? Entonces, en la mente te va a decir al principio, huye, pero si sigues conmigo y respiramos durante el tiempo que tenemos que respirar, vas a empezar a disfrutar los placeres del hielo. De las terapias, del hielo. Qué lindo darnos cuenta de que contamos con tantas herramientas, y a veces estamos tanto en el pasado, tanto en el futuro, que se nos olvida disfrutar el ahora, todas las maravillosas herramientas que tenemos disponibles para crecer, para expandirnos, para cambiar el nivel de conciencia y asimismo cambiar nuestra realidad. Nos preocupamos tanto de atrás, de adelante, y no nos damos cuenta que con todas estas herramientas podemos dejar de preocuparnos en allá y allá y tener una realidad mucho más desde la plenitud, desde el disfrute. Bueno, me encanta. Yo quería también hablar un poquito acerca de lo que representa las frecuencias de las células cuando están enfermas, que yo siento, y a mí me gusta mucho el sonido, en el spa, y ahora empecé las clases de yoga, que siempre estoy tocando el sound healing todo el tiempo, así le esté diciendo al paciente, te voy a hacer un facial, yo siempre le hago sound healing antes y cuando termina la sesión, para que su cuerpo entre en conciencia, en coherencia, porque lo que digo, lo sepas o no lo sepas, te influye, te Sí. influencia. Y para mí las enfermedades es una disonancia de la frecuencia del agua que habita en esa célula, o de la frecuencia que habita en esa célula, que nos ayuda a sanar. Y lo que tú estabas diciendo, una persona puede llegar con un dolor de cabeza, un dolor de rodilla, y después de una terapia de estas puede sentirse mejor, y es porque la incoherencia que habitaba en ese espacio empieza a entrar en una frecuencia muchísimo más armoniosa. El pasar el tiempo con la naturaleza, no sé si viste el estudio que hicieron acerca de las plantas, en donde les ponen a las plantas unos transmisores de sonido, y cada planta, así tú no lo percibas, tiene una frecuencia de sonido, una canción bellísima.
no sé cómo se llama ese estudio, lo vamos a poner acá abajo porque lo voy a Sí. investigar para que lo vean. Y esa frecuencia, o sea, pasar tiempo en la naturaleza, tener tiempo de compartir con estas cosas, realmente es una invitación muy especial para que expandamos la conciencia, para que cambiemos cuerpo en sanación, en que empecemos a entrar en coherencia, en, en, en lo magnificentes, saludables y tantas cosas maravillosas que tenemos de estar en este momento en el planeta, porque Sí. estamos en un momento de cambio y yo pienso que nuestra labor es invitar a todas esas personas que de pronto aún están luchando con su vida pasada, con su frecuencia diferente, a que puedan tener un salto cuántico y una evolución diferente con estas cosas que realmente te permiten transformarte. Así que quiero que les hagas una invitación para que vengan y te visiten, para que empecemos a agendar esas citas. Yo también voy a agendar mi cita con más frecuencia y para que empecemos a conocer un poco más de todas las terapias, workshop, todo lo que haces. Invítanos. Ay, muchas gracias por este espacio. Y claro, todos están invitados a vivir 2 horas y media como si fuera un retiro para tu cuerpo y tu mente, en donde vas a conectar con tu ser. Ese es el propósito hoy por hoy de la sanación, es la conexión. Nos enfermamos porque nos desconectamos. Entonces, generar esa vibración de volver a conectarse, 2 horas y media en las que vas a vivir una experiencia transformadora, que vas a salir con una energía vital. Y bueno, este es mi espacio, el paraíso al que le llamo. Looks Y- like. Ay, Es gracias. un paraíso, es Feliz hermoso, es hermoso. Que este va a ser de tu espacio también. Gracias, hermoso. Y bueno, sí, a través de www.mindsoulexperience.com, ahí vienen para dejar sus datos, cualquier pregunta, también lo pueden hacer a través de la página. Y bueno, ¿Tu en Instagram? mi Instagram, que es Mind Soul Experience también. Igual se los vamos a dejar acá abajo para que solo toquen el link y vayan a reservar sus citas, su retiro, vengan en pareja, vengan en familia, porque esto es una cosa que no hablamos y quiero que la incluyas. Para niños, para adultos, para personas mayores, para todo el mundo funciona, ¿correcto? El sonido es para todos. Es para todos. O agenden un fin de semana en familia. Vamos a hacer un evento. Invitamos a varias personas para que vengan entre todos y empecemos a disfrutar de este regalo maravilloso. Sí, me parece perfecto. Así que Todos son bienvenidos. muchas gracias, hermosa, Muchas por gracias. tu tiempo, por instruirnos, por brindarnos toda tu experiencia tan linda y gracias por ayudarnos a todos a crecer. Les doy un abrazo enorme, les agradezco mucho por haber estado acá nuevamente en este espacio que es diseñado para que tengamos conciencia y para que crezcamos todos juntos. Les envío un abrazo y muchísimas gracias, nos vemos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.